todo el mundo. Bienvenido a un nuevo especial de Yo estuve ahí con el doctor Carano Choca, que soy yo, y mi queridísima compañía, la poderosa, poderosísima Milena Duque. Bienvenida, Milena, qué gusto que estés aquí una vez más. Ya perdí la cuenta todas las veces que hemos hecho este especial tan agradable. Me gusta mucho porque además es muy nostálgico hablar de recuerdos, mi querida Milena. Y si hay unas cosas que a veces me angustian, y es que cada vez hablo de elementos de yo estuve ahí donde menos gente estuvo. Entonces digo, uy, caramba. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Un abrazo para usted inmenso en esta Navidad. Que Dios te bendiga grandemente, profe. Pues nada, doctor, esto es una maravilla compartir vísperas de Navidad con usted, una noche muy cariñosa. Así es que nada, usted dice que poderosísima y pues poderosísimos su memoria, ¿no? Eso sí Menos es mal que se me conserve. poderosísimo. Muchas gracias, querida Milena. Milena, mira que hoy quiero proponerte un tema con una serie de televisión como su pretexto y un cómic muy queridos, sobre todo para la comunidad, llamémosla de coleccionistas, la comunidad friki, fandom en cómic, particularmente cómic mexicano, y de series de televisión americanas de los 70 para hablar de una situación, y quiero ponerte primero en orden de la situación. Milena, ¿tú has oído hablar sobre la Atlántida? Pues bueno, no he tenido mucha curiosidad. Sé que es como una civilización que fue como tragada por el mar. Tengo como ese panorama, es como lo máximo. Mejor dicho, es como se conoce como el continente perdido, ¿ves? Ujú. Mira, es una gran curiosidad porque la Atlántida es referida por una persona muy seria, muy respetada, que es Platón. Platón la Ok. refiere en dos documentos históricos como una civilización perdida, en efecto, eh, pero cuando se empieza a mirar la evidencia histórica de la misma, es muy compleja. ¿Sí? Digamos que no hay un acuerdo total, todavía no hay un acuerdo sobre la existencia o no de una civilización perdida de la Atlántida. Lo que sí hay acuerdos es que en otrora hubo civilizaciones seguramente tecnológicamente bastante adelantadas, cuando uno mira esquemas como lo de las pirámides y varios inventos antiguos que aparecen aún hoy en día, pues resulta claro que hubo civilizaciones bastante adelantadas en su tiempo, pero que desaparecieron. ¿Sí? Y digamos Ujú. que si bien no hay un consenso, y seguramente no lo va a haber sobre una específicamente llamada Atlántida, sí sobre este tipo de civilizaciones. En la actualidad, mira que el tema vuelve a cobrar importancia porque pues nosotros somos una civilización con un nivel de adelanto muy interesante, ¿no? La inteligencia artificial, todo el esquema digital, todo el esquema de valores económicos, en fin, claro, tenemos antivalores, pero es una sociedad que es igual el transporte, hemos logrado evolucionar muchísimo. Entonces también podemos desaparecer y eso ha generado ahí un debate interesante. Sí, es Debate que, y es que quizás es mm, más como un tema de mitología, profe, de pronto es más como no es que haya sido un continente que de verdad se lo tragó el mar y que se desapareció, quizás no era ese concepto, sino el concepto de lo de una civilización que quizás se perdió. No sé, yo a veces pienso que de pronto la forma no es tan literal, sino un poquito que la hacen un poco gráfica, pero pienso yo que tiene más en el trasfondo de otro tema. ese es el punto. Mira lo interesante. En los 70 el debate era más bien de tipo literal y físico. En la Okey. actualidad el debate es mucho más mítico, esotérico, si se quiere, más filosófico sobre la implicación que tiene el hecho de pensar que no porque seamos una civilización adelantada tenemos garantizada la continuidad y nuestro legado se puede perder. Entonces resulta interesante porque de verdad en los 70 hubo dos fenómenos muy claros. Por ejemplo, uno era, vamos a encontrar ovnis a como de lugar y extraterrestres y nos vamos a comunicar y todo. Bueno, ya después de eso hablaremos, pero
pero pues basta con recordar películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., toda esta serie de películas que el Proyecto UFO, bueno, que hablaban un poco sobre el fenómeno, que no lo vamos a tomar hoy. El otro era alrededor de todos estos misterios y este misterio puntual sobre el continente de la Atlántida. Para ello, quiero ubicarme inicialmente en este cómic que de pronto no mucha gente lo conoce. Está aquí a mi espalda el rostro de Orión, tú lo tienes más clarito, llamado Orión el Atlante, un cómic que llegó a Colombia, déjame decirte. Tuvo en total, si mal no estoy, 144 revistas. Yo quiero decirte que yo no las pude coleccionar todas. No Tampoco pude. eran tantas. No, pero, y no eran ni costosas, ¿sabes? Es decir, cuando salió, eso sí me acuerdo, valían, perdón, la gripa que me posee aún, valían 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, claro, 10 pesos en esa época, te estoy hablando de los 70, más o menos 1977, 78, es decir, yo tendría 10 años a lo sumo, 10, 11 años. 10 pesos era un dinero como para pagar el bus, más o menos, un poquito más, pero no era mucho, ¿Como para, como para qué, perdón? como para pagar el bus, el transporte. Ah, el 10 transporte. pesos Ah, vendría no, a entonces ser sí era hoy, bastante. es que yo creo que 10 pesos no era 10.000 pesos para que te haga la figura, pero digamos que fueran 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos hoy, es que es triste pensarlo, ¿no? 10.000 pesos no alcanza, por ejemplo, para un almuerzo, No, ¿sí? total. Entonces mira que los cómics no eran tan costosos, ¿sí? Digamos, era, con lo que yo pagaba el cómic podía pagar medio almuerzo, más o menos, para que nos hagamos a la idea. Entonces yo lo podía Ok. sostener, pero ten en cuenta que yo tenía 10 inocentes añitos, ¿sí? Entonces Ujú. no era, o sea, ¿quién me tocaba? Pues mis papás. En este caso puntualmente, la que me ayudaba mucho a comprar esos cómics, entre otras cosas, era mi mamá. Ella era la que iba y los traía a la droguería. Yo le decía, Me ay, que si acuerdo me que nos presta tanto. habías contado ya que tu mamá era Esa. la alcahueta. Profe, mire que por Sí. acá revisando, doctor, revisando por acá, dice que 10 pesos en 1970 a hoy son 12.216 pesos. Oh, pero no estaba Eh, lejos. no estaba tan lejos, Estaba tan, qué total. interesante el esquema, qué interesante. 12.000 pesos hoy por un cómic difícilmente lo pagas. O sea, te cobran Sí, más. cierto. Los cómics ya no cuentan, tienen un impuesto, una serie de estas cosas. Pues precisamente con Orión, que yo aquí traje un poco la anécdota, me pasó que los cómics de Orión traían en las portadas, era muy común en los cómics mexicanos, pero particularmente con Orión, mujeres muy exóticas, muy bellas, entre otras cosas era como el contraste entre la rubia y la morena, y eran como las protagonistas y Orión en todo su devaneo amoroso, lo que lo haría pensar como una novela. Pero ojo que detrás de ese cómic había una profundidad muy poco común para los cómics de la época. Imagínate que Orión era un personaje en la Atlántida que estaba encaminado a ser el regente de la Atlántida, o sea, iba a ser como el emperador de la Atlántida. Le surgen una serie de inconvenientes y la Atlántida desaparece. Uno de los inconvenientes es que la Atlántida desaparece, sí, Nada por más. sí, la más fuerte, pero Orión va buscando como unos rubíes, perdón si no recuerdo bien la historia del todo, pues, hace mucho, unos rubíes, unos fragmentos que al recoger 7 fragmentos, si mal no estoy, podrá recuperar el equilibrio y ser el regente de Atlántida, ¿sí? Pero cada pedazo de ese rubí queda esparcido en el tiempo. Entonces, al principio le toca ir en un viaje de 30 años. Todo lo que para Orión, y mira la época que te estoy hablando, 1978, 79, eh, para la época, ¿qué sucede? Tiene Orión que desplazarse 30 años en una nave, pero en esa nave la velocidad es distinta. Entonces Orión apenas envejece 30 horas, ¿sí? 30 horas. Mientras que la humanidad son 30 años. Es fascinante Ok, porque mira que ya hablaban muy claro de física cuántica, ok. ¿sí? Para la época. Y Orión va retornando y recuperando las cosas, va recuperando estos rubíes en distintas fases de tiempo, se va enfrentando a némesis o enemigos cada vez más extraños, cada vez más estrambóticos. Inicialmente son como muy humanos y el dilema es muy humano, pero Orión, poco a poco, no voy a hacer spoilers del final, pero Orión va encontrando más un camino místico. Mejor dicho,
De hecho, es un cómic que termina de un modo muy extraño para su tiempo. Porque no es que termine, no voy a decir exacto, pero voy a decir más o menos cosas que no. No es el cómic que termina el tipo con la mujer amada. No, no, no. Orión trasciende. Tiene una mirada trascendente y dice, aquí la vaina es más, debo recuperar el legado. O sea, es un cuento realmente muy original para la época, tanto que para mucha gente el cómic fue como, ¿esto qué es? ¿Qué pasó con las mujeres que estábamos viendo? De hecho, incluso esas portadas se fueron suavizando. Sí, ya al Ok, final las portadas no eran tanto, tan así. Y mira que es un cómic, en esa época los cómics, Calimán duró 4000 cómics, Memín duró 400, este cómic duró más o menos 144, o sea, no fue mucho, lo que puede hablar de que quizás no fue tan exitoso, pero sí hay algo muy curioso, el cómic concluye. ¿Sí? Es decir, la ok, revista concluye. Estamos hablando de 144 tomos a razón de más o menos 50 años, 50 años, perdón, 52 revistas por año. Quiere decir que Orión tuvo un ciclo de vida de 2 años, 2 años y poquito. Fíjate que no es tan largo el ciclo del ajá, cómic. También coincidió un poco con la crisis del cómic mexicano y del cómic en general, pero este cómic cerró. ¿Sí? Es un cómic muy ok. bonito, lo recomiendo, es un poco difícil aún de conseguir. No sé si ahorita tú curioseando pudiste ver algunas viñetas, algo del cómic como tal. Sí, 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 de hecho me parecía un poco filosófico, Ujú. como mirando ahí el texto de lo como hablaban y demás. Y es que de hecho la sola palabra Orión, el tener que ver exactamente con la constelación, creo que no era un cómic, solo de la imaginación, sino que a mi parecer era un cómic con un poquito más de, o sea, sin querer desmeritar y sin ser sin sonar atrevida quizás, pero de pronto era con un tinte un poquito más de conocimiento. No era solamente la ficción y el golpe y la cosa, sino que en realidad sí creo que tenía como un tinte un poquito más de, no sé cómo decirlo que no suene como que no suene feo, sino que era como un superhéroe, pero inteligente. Como Oh, que venía con ese tinte así, y se me hace un poco. cómo me gusta lo que estás diciendo por lo siguiente, y es que detrás de muchas narrativas de cómics, de videojuegos y de películas de entretenimiento se envuelve una filosofía más profunda de la que a veces en teoría vemos, ¿no? Porque se unen a mitos, se unen a ficciones muy interesantes para el proceso. En el caso de Orión, no es gratuito el nombre de Orión. En efecto, Orión es, digamos, todo un mito, hay una constelación de Orión y no era gratuito el nombre. Unida obviamente con elementos del mainstream de la época, de lo que era la cultura pop, la cultura popular de lo que querían ver en entretenimiento. Entonces tú ves un Orión que es un personaje tipo Calimán. Tú recuerdas los cómics de Calimán y vas a ver que se parece. Sí, Incluso acá, sí, no sé si se pueda ver un poco, si ves el rostro de Orión, es un rostro como como indígena un poco, si se me permite, la nariz, la facción, muy bonito, de todo tipo, es muy, muy bonito, pero como el indio de la época, como el americano, el amerindio, si se me permite la sí, figura, muy acuerpado a lo calimán, mira lo musculoso, ¿sí? Que está al lado tuyo, ahí esa figura musculosa, pero en efecto es un Orión que si bien destaca por su poder, por su enorme fuerza, el hombre agarraba las manos de los enemigos y se las quebraba así. Bueno, sí, pero más allá de esa fuerza física, es un personaje que dice, hay que trascender, ¿sí? Era más filosófico y tenía sí. realmente, en el cómic había todo un contexto de ciencia, de tecnología, pero de crisis de malestar también. De hecho, y esto es una cosa que quienes lo lean hoy me lo van a creer, pero en su momento no. Orión hablaba con una inteligencia artificial. Ah, okey, mira, ajá. Estamos hablando de hace De los muchos 70, años, de los finales de los 70. imagínese usted. Digamos que de pronto Diana Prince, la Mujer Maravilla, hablaba con un computador que creo que llamaba Marta, ya ni me acuerdo cómo llamaba el computador. Pero en el caso de Orión era una nave y era una inteligencia, ¿sí?
Como si fuera Como Knight ese Rider programa, del Auto Fantástico. como el auto fantástico, se le iba a decir yo, que así, tal Exactamente, cual como el exacto. auto fantástico. Pero un poco más antiguo. Ahora, eso habla a las claras de que siempre hemos tenido como en la elaboración humana la idea de que una inteligencia la podemos diseñar nosotros. Lo que pasa es que eso también genera angustia, ¿no? Y es que la podemos diseñar, pero nos puede superar, ¿sí? Que es un Sí, tema... igual, pues si uno se pone a revisar, hay muchas cosas. Miren estos, los supersónicos, que también eran unos muñequitos muy chéveres, me encantaban. Y pues Ujú, también hablaban, y esos hace muchos años que están esos muñequitos. Y también hablan mucho de futurismo, o sea, es una cosa loca, así es que verlo ujú, en los años 70, hay gente que es muy, muy futurista, que ve como tantas opciones a futuro y las ve tan palpables y las expresa en esta forma. Igual Orión, yo lo veo que es como muy, de verdad, como muy llevado a la constelación, el cazador, porque la constelación hace parte de figura eso. del mapa. Y mire que usted, el símbolo que tiene la Ujú. de las estrellas de Orión, del cinturón de Orión. Y usted ahorita hablaba algo de los rubí, ¿será que tiene algo que ver con lo de la frente? Sí, sí, es que es fascinante cómo la historia, si bien mezcla los tropos, los arquetipos de la época, uno sentía que había algo más. De hecho, hay un manga anime que se llama Inuyasha, no sé si tú lo hayas visto, para los fanáticos del manga anime, en donde también es como una cosa que se fragmenta y a Inuyasha, el protagonista, le toca ir recuperando poco a poco. En los videojuegos, sobre todo en los RPG, eso es muy común, los juegos de rol, es como que todo se volvió un caos y vaya, recoja punto, 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 para volver a recuperar el orden del caos. Es un concepto, o a partir de ese Ok. caos, un concepto muy interesante que el cómic lo manejó. Y aquí yo quiero anudarla con una serie que en la época no creo que hayan, mejor dicho, no creo que los productores norteamericanos supiesen de este cómic, ni creo que los productores mexicanos supiesen de esa producción, o sea, que hubieran coincidió en tiempo un poco, pero no que se hayan conocido, no lo creo, sinceramente. Pero en televisión hubo una serie, no sé si tú la recuerdas, Milena, porque las series de televisión a veces se suelen durar un poquito más, llamada El hombre de la Atlántida. ¿No la llegaste a ver? El hombre de la Atlántida, no la recuerdo. Ay, a mí A cómo ver, me yo miro gustaba por esa acá dichosa alguna serie. imagen. Cómo me gustaba esa Eh, dichosa serie. De hecho, perdón, pero es que cada vez que todo eso me da nada. Le entra mucho Perdón, cada vez aire. que me río, me da tos. No me Claro. puedo reír, qué tristeza. El caso es que Orión era protagonizado por Patrick Duffy. De pronto algunos recuerden una comedia llamada Step by Step o Paso a Paso, muy popular acá en Colombia también. Patrick Duffy, un personajazo, hace una serie que duró apenas como 13 capítulos, un año, porque es que eran unos especiales de 2 horas que aquí lo fueron dando capítulos de 1 hora con continuación, ¿sí? Entonces en total fueron Ok. como 13 más 6 unos 20 capítulos, 19 capítulos, digamos, ¿sí? De esa serie no pudo más porque entre otras cosas era muy costosa para la época. El hombre de la Atlántida se llamó. Una serie muy bien hecha, con cero efectos especiales, porque pues en la época no era lo común, eso era a nada, ¿sí? Y Y me imagino que todo era como en relación con el agua. sí, es que imagínate todos los efectos que hacían dentro del agua. Patrick Pucha, Duffy, muy o el hombre de la complejo. Atlántida, creo que se llamaba Mark, si mal no estoy, el nombre de él. Este personaje aparece como en una playa y se está muriendo. Una doctora que lo ve, me acuerdo mucho del primer capítulo, lo ve, le ven que la mano tiene membranas, o sea, están pegadas las manitas, así Ah, con ok, no membranas, tiene ¿sí? los dedos, sino que las Tiene los tiene dedos, pero los como anfibio. tiene dedos, pero aquí en pedazo y pedazo están unidos, ¿sí? O Ajá, sea, como si aquí tuviera más chévere, como el monstruo de la laguna, sí, ajá, ok. era muy chévere, el efecto era muy genial. Como Lo un ven anfibio. como un anfibio, la muchacha le ve acá en la cabeza y está así como una branquia, ¿sí? Entonces la muchacha dice, este tipo nos está muriendo. Y corren y lo llevan al agua y ¡pah! Lo mete en como una piscina o en el agua.
y el hombre empieza a vivir, o sea, respira y todo. Es una escena muy bonita, sobre todo por la época. Porque es que créeme, Milena, que casi que les tocaba era, usted hágame el favor, aguante el aire bajo el agua y muestre que está como respirando. Tenían un entrenamiento muy bravo, ¿sí? O sea, porque Claro. no era eso efecto especial, animación, CGI, nada de eso, ¿sí? El Eso era, doble, que se meta el doble y haga un no, nada, pedacito y nada. sígale usted. Y Patrick Duffy realmente era un atleta. El tipo todavía vive, tiene 75, 76 años, y mal no estoy. Y es muy atlético todavía. Realmente cae muy bien, es muy simpático. Y que de hecho todavía hace algunos cameos y algunas cosas, pero el caso es que él termina siendo un hombre de la Atlántida, pero que pierde la memoria. Otro tropo muy común, ¿no? Como que no sabe por qué está acá y la cosa y tiene que recordar y el rollo es como alrededor de esto. Pero quiero rescatar esta serie, querida Milena, uno, por lo bonita que era, qué serie tan bonita, qué serie tan agradable. Dos, porque, ay, las personas que sean de mi edad lo van a entender. Hay un nadado que es como el delfín, que es como uno moviéndose así, nadando así. No sé si has visto en la competencia olímpica que la persona pone las manos así. Ah, sí. Es decir, Ujú. me va a poner Y que se de va así pone la mano así como y si empieza fuera a nadar así. como si fuera un pingüinito. Exacto. Ese nadado era el que él tenía, ¿sí? Porque él nadaba como un pez en el agua, literalmente, no para el fondo, sino nadaba muy bien. Y era muy chévere porque lo ponían en una escena a nadar juntos, creo que era un delfino, no me acuerdo bien, y le ganaba, ¿sí? Y le ganaba al Iba delfín, todo o así. sea, era súper veloz. Y como uno era niño, entonces los niños de esa época nadábamos así convencidos que nos iba a rendir más. ¿Y qué va? Nos sirvió para hacer ejercicio, obviamente. Ah, ah, Esta es ah, la ah. hora que yo me meto en una piscina y yo no me pierdo mi nadadita así. ¿Sí? O sea, como Ah, moviendo como un perrito de el nadadito manos. de perrito, ¿sí? Pero no así, sino con las manos Ah, acá. Y lo hago absolutamente feliz y consciente que lo hago en relación a esa serie. ¿Sí? Nadie más, y es un momentico de que, claro, a los 2 segundos, ya no puedo más y todo el cuento. y con esa maluquera que tiene, No, pues con esa peor. maluquera menos, ahorita no lo podría ni hacer. Pero si me meto en una piscina, es que es como ritual y me toca pues como que no decir nada porque si le digo a la gente, no, es que soy el hombre de las cantidades, pues me van a mirar. Obviamente, absolutamente. Tendría que ser alguien de mi edad que haya visto la serie y seguro nos vamos así como a los supercampeones, perdón, los del Dragon Ball que se unen así las dos manitos, sería la única. Ajá. El caso es Se ponen que, a hacer competencias. exactamente, esta serie tuvo una característica también muy llamativa y es que era muy ecológica para la época. Es que hoy hablar de ecología, no voy a decir que hoy sea más fácil, pero la gente, si tú hablas de ecología, hoy ya no es una condición no es una condición. Esto es una cosa, no es una opción, ¿no? Es una necesidad, ¿sí? En esa época el que hablaba de ecología la gente lo miraba raro, ¿sí? Porque eso no era común, ¿sí? Era como el capricho, como el elemento. Y esa Sí, serie era la muy ecologista. concientización no era tal en ese No, no era momento. tal. Y coincide con esta historia de Orión en términos de que la Atlántida desaparece, que hay un legado que debemos tratar de recuperar, y hay un héroe pues que se encarga de eso. Lastimosamente, como te decía, era una serie muy costosa de hacer, aunque tuvo más o menos éxito, y digo más o menos porque, claro, como era tan costoso los efectos, la serie no tenía tanto efecto, ¿sí? Sino lo que más tenía era diálogo. Entonces la gente pues como que ve la película y pues toma en cuenta que la veíamos más que todo niños y ahí los personajes bla, 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 y queremos acción. Pues no la había mucha. Se volvía monótona. Sí, 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 qué pecado porque la propuesta de la serie era muy atractiva. Ojalá algún día la retomaran porque hoy había más posibilidad de hacer eso. Aunque curiosamente los héroes que son así como del mar, como no son tan taquilleros, ¿no? El único fue Aquaman y la primera parte, la segunda mira que no tuvo tanto éxito en Y la taquilla. sirenita. Y bueno, la sirenita también, tienes toda la razón, la sumamos ahí. Pero mira que tanto Aquaman como la sirenita no mencionan tanto reino de Atlántida. Sí toman en común que hay como un reino debajo del agua o de una civilización que queda debajo del agua y logra sobrevivir. ¿Sí? Y tienen representaciones de mitología griega. Entonces, Exactamente. le colocan a Poseidón, digamos que meten como dioses.
a mí me parece fascinante los relatos de este orden. Quiero rescatar mucho el de Orión, incluso el del Hombre de la Atlántida. Un poco el de Orión y el Atlante me gusta porque el cómic mexicano estaba en su edad de oro, ya en sus postrimerías en este momento. Pero, por ejemplo, dentro de los autores del cómic de Orión, habían autores compartidos, por ejemplo, con Calimán, con Kendor, con Arandú, con no, Tamacún, no, Tamacún era de otros. Sí, o sea, había como autores común. Y en efecto, tú le ves la pinta a Orión y sientes que no tiene el poder mental, por ejemplo, de Calimán, pero sí la fuerza descomunal, la inteligencia, la nobleza, porque qué personaje para ser noble de sentimientos. ¿Sí? Hay una Ok. cosa muy bonita en estos personajes y es que eh, puede ser un enemigo, pero si él ve que le puede salvar la vida, la salva. Ok. ¿Sí? Entonces son personajes que siempre plantean esa confrontación de valores. No son personajes, son claros o son oscuros. No hay grises en ese momento. ¿Sí? Ok. Entonces, Orión es bueno. Sí, Orión no es un personaje a pesar de que Orión Yo le va vi, mal. yo vi dentro de en unas figuritas de unos cómics, pues en internet, obvio, pero habían unas partes donde se veían como con esa ropa de egipcios. Mm, sí, sí, bueno, de alguna manera las civilizaciones atlantes las ubican muy en paralelo a la época de la civilización egipcia, ¿sí? Entonces Ok, tú vas a ver, por eso se habla, digamos, de emperadores o de reyes, pero muy hacia el contexto, incluso la indumentaria, se asume con personajes con pintas muy de desierto por la cercanía también al mar, ¿sí? Porque en ok, teoría lo que pasa con estas civilizaciones es que se hunden, o sea, que hay un cataclismo, el cataclismo es más, no es tanto de volcanes que también, pero es más como de las aguas que llegan, o sea, como un deshielo, ¿sí? Y van desapareciendo muchas civilizaciones en ese entorno, algunas en teoría lograrían sobrevivir, o algunas personas mejor, y ellas forman como unas culturas o mantienen una cierta tradición oral. Esto es muy interesante porque eso sí históricamente se puede verificar. ¿Sí? Es decir, de la Atlántida, muy poco documento histórico como tal habría, pero sí hay documentos que hablan de civilizaciones antiguas con determinadas técnicas, con determinadas tecnologías, con determinados hábitos, vestuarios que podrían hacernos pensar en una civilización de eso. Hay un elemento muy curioso en la revista de Orión, les comento a todos para los que puedan hacerse a las revistas, bien sea físico o digital. La última página de las revistas, es decir, el, como la la parte trasera, contraportada. la contraportada, Ah, gracias, la contraportada, eh, tenía una particularidad muy chévere. Y es que en la última página, durante muchos tomos, no es todos, pero durante muchos, había una lámina, incluso tú la podías desprender si querías hacer una colección con eso, que explicaba por qué la Atlántida existía. Y entonces te daba una serie de datos históricos, datos geográficos, relatos, principios por los que digamos, planteaban que sí existió la Atlántida. ¿Sí? Y al final me acuerdo, decía, todo esto nos lleva a que la Atlántida existe. Así cerrado. existió. Sí, no, Ok. existe. Decían existe. Existe. Ok, Ellos ok. decían existe, más o menos creo que fue en el cómic 50, yo ni me acuerdo en qué cómic, no fue tan largo, o sea, no estuvo todo el tiempo, pero sí me acuerdo que estaba en ese, no era, yo nunca lo desprendía porque me tiraba mi cómic, ¿sí? Pero era como para hacer uno la colección en la última Bueno, página. profe, y usted hoy en día, ¿cuál es la relación que encuentra entre el Orión, perdón, la constelación, el cómic y la serie? ¿Qué puede usted ahí como decir, ok, si se encuentran, no se encuentran, cómo encuentra usted eso ahí? Pues yo te diría una cosa, mira, precisamente basado, tal vez eso fue en el 2 o el 3, cuando hablan de las posibles ubicaciones de Atlántida, están en casi Ujú. todo el mundo. O sea, había gente que la decía, no, es que está por el lado de Colombia, entre Colombia y Venezuela, otra gente decía está en África, otra gente en Japón, o sea, está en todo el mundo. Había un mapa
que planteaba habitantes de la Atlántida como o gente con relatos de la Atlántida, pero en todo el mundo. Esto yo no lo interpreto como un error ni como falacia, sino lo que es exactamente los nacimientos de los mitos, ¿sí? Y el mito surge, o la leyenda surge de una narrativa real, ¿sí? Es decir, pienso que hay un hilo común, un elemento, diría Levi-Strauss, un elemento estructural, ¿sí? Una línea de estructura en Sí, donde se coincide en que no ser, o mejor, ser más inteligente, tener la mejor tecnología, tener los más claros adelantos, no es garantía de supervivencia. Punto uno. Dos, el legado histórico, la memoria histórica es una necesidad de la humanidad. Me encanta pensarlo así porque muchas veces nosotros, como mecanismo de defensa, tendemos a, ay, no hablemos de eso, como una especie de no se habla de Bruno, ¿no? Uy, no hablemos de esto que ajá, es tan triste, no, no toque eso porque lo invoca, no sé qué. Pero en el fondo también hay una contrapartida muy fuerte de decir, no pierda la historia, relátela. Y es muy bonito porque en muchas culturas los libros, había quema de libros. O sea, el texto escrito no daba garantía que las cosas se conservaran, sobre todo cuando llegaba una civilización invasora, querían borrar todo el legado de la antigua, ¿no? ¿Cómo lo ajá. conservaron? Con los cantos, con la poesía, con el arte, pero el arte que podía ser aceptado, ¿sí? Particularmente la música, por ejemplo, es una expresión. Pero me atrevo a pensar, querida Milena, que eso nos quedó un poco cristalizado y por eso los cómics, los videojuegos con su narrativa, las películas, siguen conservando ese legado de Orión. Ok, súper ¿Sí? chévere. Es muy Me gusta. interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Y es que uno, porque es esa confrontación, no darnos cuenta que la tecnología, uno cuando tiene la tecnología, la ciencia, uno siente, oh, ya, puedo mirar el mundo, pero a la vez se da cuenta que eso es lo que más frágiles nos hace, ¿sí? Pero que no podemos como olvidarlo. Hay unas reflexiones en eso y por eso es tan interesante ver los mitos de Frankenstein, ver los mitos de Drácula, ver los mitos de Orión, ver los mitos de Calimán mismo, ver toda esta serie de estructuras que tienen algunos hilos muy particulares, ¿no? Y por eso, digamos, es lo que yo siento que algunos, diría muchos, de los que aún nos gustan los cómics, nos gustan los videojuegos desde ahí, nos gustan las películas, eso que tú ves como el fandom, que ves como la gente que ve el Ujú. manga anime, pero que tú los ves como que son personas que a veces sienten que saben algo que los demás no saben, creo que alude a esto, ¿sí? Ok, Como que uno siente, ok. ah, tengo un legado de la humanidad y como que ahí hay una fascinación, ¿sí? Que en últimas pues sigue sosteniendo el por qué las series, las películas, cuando aluden a este tipo de iconos, son tan fuertes. No hemos vuelto a tener una presencia del hombre de la Atlántida, de Orión en los tiempos actuales. Tenemos Aquaman, ¿no? Tenemos la Sirenita, como tú muy bien dices, y tenemos algunas representaciones, pero qué curioso, ya en la actualidad no escucho mucho que la gente hable de la Atlántida, ¿sí? Se ha ido como perdiendo ese legado. ¿Volverá a la Atlántida? No lo sé, pero lo que yo sí invito a todo el mundo es, pensemos un poco en todo lo que envolvía ese mito de la Atlántida, porque es fascinante, ¿sí? Sí. Por De eso, hecho, ¿sí? de hecho, doctor, yo no, pues no la tenía en mente, Orión, sí, como Ujú, tal. Obviamente la Atlántida sí lo había escuchado, digamos que incluso la constelación como tal, pero de ahí como a tener claro que había un cómic y me encantara poder como tener y leerlo, quisiera encontrar qué posible conexión hay incluso con la constelación, quisiera encontrar como esa parte mítica y quizás como un poco el misterio que hay detrás de eso, adicional que yo pues viendo como en internet las imágenes, ni siquiera son figuras que sean muy mexicanas, de hecho son figuras o un poco más gringas, o lo que le decía yo ahorita, vi como cosas que eran un poco egipcias, entonces como que creo que trae un toque de todo
y un algo de nada. Ujú. Entonces, me causa bastante curiosidad leerlo. Quizás ha sido como de los cómics que usted ha traído del recuerdo que más me han causado curiosidad. Me han llamado porque son místicos y a mí me gusta un poco como eso que es tan curioso de lo perdido, de lo olvidado, de lo no reconocido, de lo mitológico. Me gustan ese tipo de temas. Creo que voy a profundizar un poco más como en eso, voy a tratar de conseguir, a ver qué puedo conseguir. Me parece súper. Creo que de todo lo que hemos hablado, ha sido el que más me ha generado curiosidad por conocerlo. Qué rico que señales eso, querida Milena, y también hago una invitación a ti y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, a que pensemos eso de la Atlántida que tenemos todos, ¿sí? Como que hay un saber milenario que lo conservamos cristalizado. Y por eso en los cómics aparece y nos gusta, nos atrae, ¿sí? Nosotros manejamos valores que son milenarios, ¿sí? Es decir, conservamos conceptos que nuestros antepasados de hace 1000, 2000 años también los tenían, ¿sí? Claro, hemos Incluso cambiado la religión es exactamente. un... Y si miramos incluso 3000, 4000, 5000, 6000, sí, seguramente no teníamos los mismos conceptos hacia la misma fe, hacia el mismo tipo de personajes, pero sí el contexto de fe, por ejemplo. Total. ¿Sí? Y el contexto del valor y el contexto, la tristeza ante el engaño, ante la traición, ¿sí? Ante lo bueno, lo malo. Y ahí hay unas claves que las hemos llevado en literatura, pero por miles de años. Y es muy interesante ver esto porque esto nos habla incluso de la búsqueda de que miraban los antiguos de la piedra filosofal, del concepto alquímico. Esta revista de Orión habla de eso, lo vuelve a revivir, si se quiere, y bueno, es una apuesta aquí muy interesante que hemos encontrado. En los 70, mi querida Milena, fue una década, a ver, los 70 siguió los 60, estoy diciendo una obviedad, pero los 60 fue una década de despertar en el mundo, ¿sí? De liberación, de expresión. Los 70 fue una década, hay veces que trató de volver un poco lo antiguo, una década triste, hubo guerras, unos conflictos muy bravos, pero a la vez los 70 también fue una década de, damos, no nos quedemos en lo físico, vayamos un poco más allá. ¿Sí? Ok. Sí, de pronto algunas personas lo trataron de encontrar en ciertos efectos, en ciertas cosas, cada quien, sobre todo en los 70 era otro el contexto. Igual, pues la invitación es, ahí aparecen unas claves, aparecen unos elementos, aparecen unas situaciones, y pues muy rico que lo analicemos. Mi propuesta, querida Milena, va a ser hablar de otros cómics, hablar de otras series, hablar de otras películas, hablar de otros elementos en los que yo estuve ahí para mirarlos con los ojos del ayer y mirarlos con los ojos del ahora. Contrario a lo que de Genial. pronto mucha gente pueda pensar, mira que muchas cosas que se pronosticaban en los 70 y se cumplieron. Tan cabalístico que estás. Uy, sí, debe echar agüita. Ay, reina, empiezo a toser. Bueno, mi querida Milena, muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste? Súper bien, súper chévere, me encantó. Como se lo dije ahorita, de verdad es uno de los cómics que más me han generado intriga. Digamos que no está solamente el golpe y ya, y que salvemos la humanidad, y que tengo poderes, y que, bueno, no sé, como todos los cómics que terminan siendo los superhéroes, más o menos, uno ya más o menos tiene entendido como por dónde va ese cómic, pero Ujú. siento que en este me envuelve un misterio diferente que me hace tratar de saber qué pasó, porque mi imaginación no logra encontrar ese qué pasó como si lo logro conectar fácil con el resto de los superhéroes, que pues uno sabe más o menos de qué van otros, tema de amor, tema de defensa, que defender el pueblo, al pobre, digamos que era como
como lo básico, pero en este cómic en especial no me puedo ubicar exactamente cómo era el personaje, qué hacía, cuáles eran sus poderes, cómo lo lograba, cómo terminó, y creo que me genera curiosidad, espero que esa curiosidad también se la genere a todas las personas que nos escuchen. Y bueno, pues si hubo gente que también estuvo ahí, que nos está escuchando, que nos cuenten un poco de cuántos 10 pesos se gastó Que nos relaten si tienen el código. comprándonos. Lo estaremos incluso tratando de facilitar que la gente pueda hacerse el cómic, lo pueda leer. Hay versiones digitales, te pasaré algunas, mi querida Milena, y Genial. queremos a los interesados en que todo esto se siga dando, no olviden darle like, suscribirse a las transmisiones. Muchísimas gracias y muchas gracias a ti, Milena, porque has hecho posible todos estos programas. Muchísimas gracias y aprovecho ya por las épocas que estamos grabando el programa, seguramente va a salir después, pero aprovecho y envío un fuerte abrazo navideño y de próspero año. Seguramente estos dos, las dos más recientes van a estar saliendo antes de que finalice el año. Hablando de estos temas tan interesantes. Doctor, me encanta. Para usted un abrazo, para todas las personas que nos escuchan, una feliz Navidad, que Dios les bendiga grandemente y que se les concedan todas las cosas buenas que tengan en su corazón. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta siempre.